María llevaba meses intercambiando mensajes con Javier, un hombre que conoció en una aplicación de citas. Sus conversaciones habían evolucionado desde charlas triviales hasta discusiones profundas sobre la vida, el arte y los misterios del universo. Javier parecía tener una inteligencia y un encanto que la atraían irresistiblemente, y cuando él sugirió finalmente encontrarse en persona, María no dudó en aceptar. El lugar propuesto por Javier era un restaurante situado en las afueras de la ciudad, en un rincón apartado que, según él, era perfecto para una cena tranquila y sin interrupciones. El día de la cita, María se preparó con esmero. Mientras se arreglaba frente al espejo, notó una ligera sensación de nerviosismo que no podía sacudirse. ¿Era excitación por conocer finalmente a Javier, o algo más profundo, algo que se gestaba en el fondo de su subconsciente, intentando advertirle de un peligro inminente? Decidió ignorar esa sensación, atribuyéndola a los nervios previos a una primera cita. La carretera hacia el restaurante era larga y serpenteante, rodeada de densos bosques que se alzaban como guardianes sombríos a ambos lados del asfalto. A medida que conducía, el cielo se tornaba de un azul profundo a un gris oscuro, presagio de la noche que caía rápidamente. Apenas había tráfico, y las pocas luces que veía eran las de su propio coche reflejadas en las señales de la carretera. Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, sus ramas entrelazadas formando arcos naturales que convertían la carretera en un túnel lúgubre y opresivo. De repente, su coche comenzó a fallar. El motor, que hasta ese momento había ronroneado con suavidad, emitió un gemido agonizante antes de apagarse por completo. María pisó el freno y el coche se detuvo en medio de la carretera, rodeado por una oscuridad casi total. No había señal en su teléfono, el icono de cobertura mostraba un vacío que reflejaba la soledad del lugar en el que se encontraba. Intentó encender el coche varias veces, pero todo fue en vano. La máquina permanecía inerte, como si fuera un cadáver de metal. La sensación de inquietud que había sentido antes creció, transformándose en un miedo palpable que le hizo sentir un nudo en el estómago. Miró a su alrededor, intentando divisar alguna señal de vida, pero lo único que la rodeaba era la quietud del bosque y el susurro del viento entre las hojas. Decidió esperar en el coche, con la esperanza de que algún otro vehículo pasara y pudiera ayudarla. Los minutos se convirtieron en horas, o al menos eso le pareció a María. La oscuridad era tan densa que apenas podía ver sus propias manos en el volante. De vez en cuando, un crujido lejano o un movimiento entre los árboles la hacía tensarse, pero siempre resultaba ser solo el viento jugando con las hojas. Finalmente, unas luces aparecieron a lo lejos. Eran faros de un coche que se acercaba lentamente, como un espectro emergiendo de la negrura. María salió del coche, agitando los brazos con desesperación. Las luces se acercaron y el vehículo se detuvo junto a ella. Para su alivio, era Javier. Su rostro, iluminado por la tenue luz del salpicadero, parecía más oscuro de lo que había imaginado por sus fotos, pero la sonrisa que le dedicó disipó parte de su temor. «Qué suerte la mía que hayas pasado por aquí», dijo María, sintiendo que su alivio aumentaba a medida que su corazón comenzaba a desacelerarse. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y algo más, una emoción que María no pudo identificar en ese momento. «Es una coincidencia increíble», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Súbete, te llevaré al restaurante». María, aún con el corazón palpitando por la adrenalina del susto, aceptó la oferta y subió al coche de Javier. Mientras se acomodaba en el asiento del pasajero, no pudo evitar notar un ligero olor a humedad en el interior del vehículo, un aroma terroso que no había esperado. Javier encendió el motor, y el coche se puso en marcha sin problemas. Sin embargo,
A medida que avanzaban, María notó que no tomaban el camino que había mencionado en los mensajes. En lugar de dirigirse hacia el restaurante, Javier giró en un desvío que llevaba aún más adentro del bosque, lejos de cualquier señal de civilización. La sensación de inquietud regresó, esta vez con mayor intensidad. Los árboles parecían cerrar filas a su alrededor, y la carretera se hacía cada vez más estrecha, como si el bosque quisiera tragarse el coche. María trató de disimular su creciente incomodidad, preguntando a Javier sobre su vida y tratando de mantener la conversación ligera, pero sus respuestas eran cada vez más vagas, casi mecánicas, como si estuviera recitando un guión. Finalmente, el coche se detuvo frente a una cabaña en el corazón del bosque. María miró a través de la ventana, esperando ver el restaurante que Javier había descrito, pero lo que encontró fue una estructura vieja y desvencijada, con la pintura desconchada y las ventanas rotas. No había luces en el interior, ni ningún indicio de que allí hubiera alguien más. «Este no es el restaurante que me habías mencionado», dijo María, con la voz temblorosa, intentando ocultar su creciente temor. Javier apagó el motor y se giró hacia ella, su expresión ahora completamente serena, pero con una frialdad que hizo que María sintiera un escalofrío. «Es un lugar especial», respondió él. «Uno que pensé que te gustaría». Antes de que María pudiera replicar, Javier salió del coche y se dirigió al maletero. Ella observó cómo abría la tapa y escuchó el sonido metálico de algo siendo removido. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras su mente se llenaba de imágenes de lo que podría estar sucediendo. Decidió que no podía quedarse en el coche esperando a descubrir qué había planeado Javier. Abrió la puerta del coche con manos temblorosas y empezó a salir, pero en ese momento, Javier reapareció, llevando una pala en una mano y una cuerda en la otra. Su rostro estaba marcado por una expresión que mezclaba la emoción con una especie de locura reprimida. «He estado esperando mucho tiempo para esto, María», dijo Javier, avanzando hacia ella con una calma aterradora. María, paralizada por el miedo, no pudo moverse al principio, pero cuando Javier dio un paso más cerca, el instinto de supervivencia se apoderó de ella. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del coche y se adentró en el bosque, con la respiración entrecortada y el sonido de sus propios latidos resonando en sus oídos. María corría a través del bosque oscuro y espeso, sintiendo las ramas y hojas arañando su piel mientras sus pies golpeaban el suelo con desesperación. El frío aire nocturno llenaba sus pulmones, pero no podía permitirse detenerse. Detrás de ella, los pasos de Javier crujían entre la maleza, cada vez más cercanos. Su mente estaba inundada de pánico, y cada sombra parecía moverse con intenciones maliciosas. No había planeado para algo así, pero su instinto de supervivencia estaba en pleno control ahora. Sabía que no podía correr para siempre, especialmente en la oscuridad del bosque, donde la visibilidad era casi nula. Desviándose bruscamente, decidió dirigirse hacia una zona donde los árboles parecían menos densos, con la esperanza de encontrar un claro o alguna señal de civilización. El sonido de Javier persiguiéndola continuaba, pero a medida que avanzaba, los pasos se hicieron más distantes. Sin embargo, el temor no disminuyó, sabía que Javier no se detendría. María se deslizó por un pequeño terraplén, cubriéndose de barro y hojas, hasta que cayó en una pequeña hondonada rodeada de árboles. Aprovechó el momento para recuperar el aliento y tratar de pensar en su próximo movimiento. El silencio se cernió sobre el bosque, roto solo por el susurro del viento y los sonidos lejanos de animales nocturnos. María trató de calmarse, escuchando atentamente. Ya no oía los pasos de Javier, pero sabía que él estaba cerca, acechando en la oscuridad. De repente, escuchó un leve crujido a su izquierda.
Giró la cabeza bruscamente, sus ojos intentando penetrar la negrura. Entre los árboles, vio una figura moviéndose lentamente, casi deslizándose por el suelo. Era Javier, con la pala y la cuerda aún en sus manos, su silueta apenas visible en la penumbra. Estaba buscando, con movimientos calculados, como un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no tiene escapatoria. María contuvo la respiración y comenzó a retroceder silenciosamente, alejándose de él y deslizándose entre los árboles. Sabía que no podía quedarse escondida para siempre, tarde o temprano, Javier la encontraría. Debía idear un plan, algo que le diera una ventaja. Entonces lo vio. Un árbol caído a unos metros de donde se encontraba, con una rama larga y robusta que se extendía como un brazo hacia ella. La idea vino de inmediato, rápida y desesperada. Se movió con sigilo hacia el árbol, manteniendo sus ojos en Javier, que ahora estaba girando en otra dirección. Tomó la rama con ambas manos, sintiendo su peso y su aspereza. Era lo suficientemente pesada para causar daño si lograba golpear con fuerza. El miedo había dado paso a una fría determinación. No podía permitir que Javier la capturara, no después de lo que había visto en sus ojos. Esperó. Los segundos se estiraron, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Javier seguía buscando, cada vez más cerca, y cuando estuvo a unos pocos metros de ella, María salió de su escondite, levantando la rama con todas sus fuerzas. El golpe resonó en la noche, un sonido sordo y brutal. Javier cayó al suelo con un gemido, la pala y la cuerda soltadas de sus manos mientras se llevaba las manos a la cabeza, aturdido por el impacto. María no perdió tiempo, lo golpeó de nuevo, y una tercera vez, hasta que él dejó de moverse. El aire parecía haberse detenido, y por un momento, María no pudo creer lo que había hecho. La adrenalina la mantenía en pie, su respiración era agitada, pero sabía que no podía quedarse allí. Lanzó la rama a un lado y comenzó a correr de nuevo, sin mirar atrás, asegurándose de poner la mayor distancia posible entre ella y el cuerpo inerte de Javier. Tras lo que parecieron horas, llegó a una carretera, donde finalmente encontró un coche que pasaba. Con la voz temblorosa y llena de desesperación, pidió ayuda. El conductor, viendo su estado, no dudó en llevarla a la comisaría más cercana. Horas más tarde, cuando la policía llegó al lugar que María había descrito, encontraron el coche de Javier, pero no su cuerpo. La pala y la cuerda seguían allí, un testimonio inquietante de lo que había estado a punto de suceder. María nunca volvió a usar aplicaciones de citas después de esa noche, y el rostro de Javier, con su sonrisa fría, la perseguiría en sus pesadillas por mucho tiempo. Había escapado, pero sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. El bosque la había marcado de maneras que solo ella podría entender. Lucía no podía creer su suerte cuando Carlos, un hombre apuesto y misterioso con el que había estado chateando durante semanas, la invitó a una cita especial. Habían conectado en una aplicación de citas, y desde el principio, Carlos se mostró diferente a los demás hombres con los que había hablado. Tenía un aire enigmático, una profundidad en sus palabras que la hacía sentir intrigada. Cuando le propuso cenar en una mansión antigua, una reliquia de otra época situada en una colina a las afueras de la ciudad, Lucía no dudó en aceptar. La mansión era conocida en la región por su historia y su arquitectura impresionante, pero también por los rumores que circulaban sobre ella, rumores de tragedias y desapariciones. Sin embargo, la curiosidad de Lucía superó cualquier temor. El día de la cita, Carlos pasó a recogerla en un coche elegante y clásico,
uno de esos que parecía haber salido directamente de una película de los años 50. Lucía, emocionada y un poco nerviosa, se subió al coche, admirando el cuidado con el que Carlos había preparado todo. La conversación durante el trayecto fue ligera al principio, pero a medida que se acercaban a la mansión, Carlos empezó a hablarle sobre su fascinación por los lugares con historia, especialmente aquellos que tenían un pasado oscuro. A Lucía le gustó que compartieran ese interés, aunque no pudo evitar notar un cambio en la atmósfera cuando Carlos mencionó la mansión. La carretera hacia la colina era sinuosa y cada vez más oscura. A medida que ascendían, Lucía se dio cuenta de que no había más luces en los alrededores, solo la penumbra que se hacía más densa con cada kilómetro recorrido. El aire se volvía más frío, y la bruma comenzaba a rodear el coche, dándole a todo un aspecto fantasmagórico. La mansión apareció ante ellos como una silueta gigantesca recortada contra el cielo oscuro. A la luz de la luna, sus torres y ventanales parecían cobrar vida, y Lucía sintió un escalofrío al ver la estructura majestuosa pero inquietante. «Es hermosa, ¿verdad?», comentó Carlos, con una sonrisa que parecía más enigmática que nunca. «Sí, lo es, pero también da un poco de miedo», admitió Lucía, tratando de sonar despreocupada. «No te preocupes, será una experiencia única», le aseguró Carlos mientras aparcaba el coche frente a la mansión. Al salir del coche, Lucía notó que el silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Carlos tomó su mano y la guió hacia la gran puerta de madera de la mansión. Al acercarse, Lucía vio que la puerta estaba adornada con intrincados grabados, figuras que parecían narrar historias de otro tiempo. Cuando Carlos empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido largo y agudo que resonó en el interior de la casa. El vestíbulo estaba iluminado solo por la tenue luz de las velas, que parpadeaban en candelabros antiguos montados en las paredes. Lucía se dio cuenta de que no había electricidad en la mansión, lo que le daba un aire aún más anticuado, de algún modo, más auténtico. Las paredes estaban cubiertas de retratos de personas que parecían observarlos mientras caminaban por el pasillo. Cada rostro pintado tenía una expresión diferente, algunos mostraban seriedad, otros una leve sonrisa, pero todos compartían una cualidad inquietante que hacía que Lucía se sintiera incómoda. Carlos la guió hacia el comedor, una habitación grande con un techo alto y decorada con muebles antiguos. En el centro, una larga mesa estaba preparada con una cena exquisita. La vajilla era de porcelana fina, y los cubiertos brillaban bajo la luz de las velas. Todo parecía perfectamente dispuesto, como si estuvieran esperando invitados desde hacía siglos. «Esta casa tiene historia», dijo Carlos mientras servía vino en copas de cristal. Fue abandonada hace más de 100 años después de que ocurriera una tragedia. Dicen que el espíritu de la dueña aún vaga por aquí, buscando venganza. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque había oído hablar de la mansión antes, nunca había conocido los detalles de su historia. La idea de que el lugar pudiera estar embrujado le parecía emocionante, pero también sentía una creciente inquietud. «¿Qué tipo de tragedia?», preguntó, tratando de sonar casual. «Una historia muy triste, en realidad. La mansión pertenecía a una mujer llamada Valeria, una joven rica que vivía aquí con su esposo. Era una pareja envidiada por todos, pero algo ocurrió. Se dice que él la traicionó de la manera más vil, y en su desesperación, ella decidió acabar con su vida. Pero no lo hizo de manera rápida, se asegura que ella lo atrapó y lo torturó durante días antes de que finalmente él muriera. Después, incapaz de soportar la culpa y el dolor, ella se quitó la vida, pero su alma nunca encontró paz. Su espíritu aún ronda por aquí,
buscando a alguien que pague por su sufrimiento. Lucía tragó saliva, sintiendo que la historia le afectaba más de lo que quería admitir. Intentó reír, pero el sonido salió forzado. Es solo una leyenda, ¿verdad?, dijo, mirando a Carlos, pero él solo sonrió enigmáticamente. ¿Quién sabe?, respondió mientras levantaba su copa. A veces, las leyendas tienen una base de verdad. Lucía bebió de su copa, tratando de calmarse. El vino era excelente, pero tenía un sabor fuerte, casi metálico. Se sintió un poco mareada después del primer sorbo, pero atribuyó la sensación a los nervios. Trataron de continuar con la cena, hablando de temas más ligeros, pero la mansión parecía tener una presencia propia, una atmósfera pesada que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Después de la cena, Carlos sugirió que exploraran un poco más la casa. Aunque una parte de Lucía quería negarse y quedarse en el comedor, donde al menos había algo de luz, la curiosidad pudo más. Subieron por una gran escalera de mármol que crujía con cada paso, y se adentraron en un pasillo largo y oscuro. Las puertas de las habitaciones a ambos lados estaban cerradas, y un olor a humedad impregnaba el aire. Lucía se dio cuenta de que su respiración se estaba volviendo más rápida, como si algo en su interior le advirtiera que debían marcharse. Llegaron a una gran sala de baile, desierta y cubierta de polvo. Las ventanas estaban cerradas, pero Lucía juraría que podía escuchar el sonido lejano de una orquesta tocando una melodía olvidada. Las notas flotaban en el aire, suaves y melancólicas, como si los fantasmas del pasado aún estuvieran bailando en la penumbra. Carlos la llevó al centro de la sala, y sonriendo, le pidió que bailaran. Aunque sentía que algo estaba terriblemente mal, Lucía no quería parecer cobarde, así que aceptó. Mientras giraban por la sala, las luces comenzaron a apagarse una por una. Al principio, Lucía pensó que era una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que las sombras se alargaban de manera antinatural, como si algo estuviera acechándolos desde las esquinas de la habitación. El ambiente se volvió helado, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Miró a Carlos, pero su expresión había cambiado, ya no parecía el hombre atractivo y carismático con el que había estado chateando. Sus ojos eran ahora dos pozos negros, y su sonrisa se había transformado en una mueca macabra. «Bienvenida al fin del mundo, Lucía», dijo, su voz resonando con un eco profundo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Lucía intentó soltarse, pero sus manos parecían pegadas a las de Carlos. Las sombras comenzaron a moverse por la habitación, formando figuras indistintas que se acercaban lentamente. El suelo bajo sus pies empezó a temblar, y Lucía sintió que su corazón latía con una fuerza descontrolada. La oscuridad se cerró a su alrededor, y la música, que antes era suave, se convirtió en un estruendo caótico que llenaba sus oídos. Desesperada, Lucía intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Miró a Carlos, y por un momento, sus ojos volvieron a ser los de un hombre normal, llenos de miedo y arrepentimiento. Pero entonces, todo cambió. El suelo bajo ellos se desmoronó, y ambos cayeron en un abismo infinito. Lucía sentía el aire arremolinándose a su alrededor mientras caía, sin poder ver nada más que la oscuridad que la envolvía. Cuando finalmente dejó de caer, despertó sola en una habitación de la mansión. Todo estaba en silencio, pero la atmósfera era opresiva. Se dio cuenta de que estaba en una cama antigua, con sábanas de terciopelo rojo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el mobiliario estaba podrido y cubierto de telarañas.
Pedro, un joven periodista apasionado por el misterio, había oído hablar de una leyenda que rondaba un pequeño pueblo costero. Se decía que en ese lugar, los lugareños evitaban una playa aislada, llamada la Playa de las Almas Perdidas, donde el mar susurraba nombres y el viento traía consigo ecos de voces que ya no pertenecían a este mundo. Atraído por la promesa de una historia oscura y fascinante, Pedro decidió investigar. Contactó con una mujer llamada Ana, una nativa del pueblo que había vivido allí toda su vida y que, según le dijeron, conocía más sobre la leyenda que nadie. Tras varios intercambios de mensajes, Pedro consiguió que Ana accediera a encontrarse con él en la playa al atardecer. El día de la cita, Pedro llegó al pueblo en su coche, conduciendo por un camino serpenteante que parecía alejarse de la civilización con cada kilómetro recorrido. Las casas del pueblo, de aspecto antiguo y algo descuidado, le dieron la bienvenida con un aire de desconfianza. Los pocos habitantes que vio en las calles lo observaron con miradas penetrantes y silenciosas, como si supieran algo que él desconocía. La atmósfera en el pueblo era densa, casi tangible, cargada con una sensación de peligro inminente que se aferraba a su piel. Pedro dejó su coche cerca del paseo marítimo y caminó hacia la playa. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, teñiendo el cielo de un rojo intenso que se reflejaba en el mar agitado. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo el olor salado del océano y algo más, un aroma extraño, metálico, que no lograba identificar. La playa estaba desierta, salvo por la silueta solitaria de Ana, que lo esperaba cerca de la orilla. Ana era una mujer de mediana edad, de rostro marcado por el tiempo y la preocupación. Su cabello, enmarañado por el viento, se mezclaba con el gris del cielo. Cuando Pedro se acercó, ella lo saludó con una sonrisa triste, como si lamentara su decisión de venir. No muchos forasteros se atreven a venir hasta aquí, dijo Ana, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. Supongo que eso es lo que lo hace interesante, respondió Pedro, intentando mantener un tono ligero, aunque algo en la expresión de Ana lo inquietaba. Ana asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. Esta playa no es un lugar común. Aquí las cosas no son como deberían ser. El mar no es solo agua, y la brisa no es solo viento. Hay algo que vive en este lugar, algo que busca almas. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar de su escepticismo inicial, las palabras de Ana tenían un peso que no podía ignorar. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Ana lo miró directamente a los ojos por primera vez, y Pedro vio en su mirada una mezcla de miedo y resignación. Es un cazador de almas, una entidad antigua que ha estado aquí desde antes de que existiera el pueblo. Nadie sabe realmente qué es o de dónde vino, pero se alimenta de la desesperación, del dolor de los que se atreven a acercarse demasiado al mar en esta playa. Aparece en la forma de aquello que más temes, o aquello que más deseas. Y una vez que te encuentra, no hay escape. Pedro sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero intentó mantener la calma. Era un periodista, un hombre de hechos y lógica. Historias de fantasmas y leyendas antiguas eran fascinantes, pero nada más. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó, curioso por la razón detrás de la advertencia de Ana. Porque no quiero que te pase lo que les ha pasado a otros, respondió ella, con una voz que apenas era un susurro. Muchos han venido aquí buscando respuestas, y ninguno ha vuelto. El mar se los llevó, sus gritos se escucharon hasta que el viento los ahogó. No quiero que seas otro nombre más en la lista. Pedro sintió una punzada de inquietud, pero la parte de él que siempre había sido escéptica no pudo evitar dudar.
Historias como esa eran comunes en los pueblos pequeños, fabricadas para mantener a los forasteros alejados. Aún así, la intensidad de la advertencia de Ana lo hizo reconsiderar su escepticismo. «Solo quiero entender», dijo, intentando sonar convincente. «Prometo no hacer nada imprudente». Ana lo observó en silencio por un largo momento antes de suspirar profundamente. «Si realmente deseas entender, entonces no puedo detenerte. Pero, por favor, ten cuidado. No te acerques demasiado al agua, y si escuchas algo, cualquier cosa que no sea el viento o las olas, corre. No mires atrás». Pedro asintió, agradecido por el consejo, aunque no del todo convencido. Ana le dedicó una última mirada llena de preocupación antes de girarse y caminar hacia el pueblo. Pedro la observó alejarse hasta que su figura se desvaneció en la penumbra. Luego, dirigió su atención hacia el mar, que ahora brillaba bajo la luz menguante del sol. A medida que el crepúsculo se intensificaba, Pedro caminó por la orilla, tomando notas mentales de su entorno. La playa, aunque hermosa, tenía una cualidad inquietante. Las rocas a lo largo de la costa parecían formar figuras retorcidas, y el sonido del agua golpeando la arena tenía un ritmo extraño, casi como un latido. A lo lejos, las nubes se arremolinaban en el cielo, creando sombras que se deslizaban sobre la superficie del mar como manos espectrales. Pedro decidió quedarse hasta que cayera la noche. Sacó su grabadora de voz y comenzó a describir el ambiente, el sonido del viento y el olor del aire. A medida que hablaba, una sensación incómoda empezó a crecer en su interior, una sensación de ser observado. Se giró, esperando ver a alguien más en la playa, pero estaba completamente solo. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo un susurro apenas audible. Pedro frunció el ceño y aguzó el oído, tratando de captar lo que había escuchado. Al principio pensó que era solo el viento entre las rocas, pero el susurro persistió, haciéndose más claro. No eran solo sonidos sin sentido, sino palabras pronunciadas en un tono bajo y melodioso, que parecían venir directamente del mar. Pedro caminó hacia la orilla, intrigado por el fenómeno. La voz se hacía más fuerte con cada paso que daba, y pronto pudo distinguir lo que decía. Eran frases desconectadas, fragmentos de promesas y súplicas, como si múltiples voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Las palabras lo llamaban por su nombre, instándolo a acercarse más. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro se detuvo justo en el borde donde las olas lamían la arena. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y por un momento, todo pareció calmarse. El susurro cesó, dejando solo el sonido del mar y el viento. Pedro sintió una extraña tranquilidad, como si todo el miedo y la tensión se hubieran desvanecido. Pero entonces, algo emergió del agua. Al principio, Pedro pensó que era una figura humana, alguien que había estado nadando y acababa de salir del mar. Pero al acercarse, se dio cuenta de que la figura no era humana. Era una forma amorfa, oscura y retorcida, que se levantaba del agua como si fuera una extensión del mar mismo. La cosa se deslizó hacia la orilla, sus movimientos fluidos y antinaturales, y a medida que avanzaba, Pedro sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire mismo se estuviera volviendo denso y pesado. Intentó retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas a la arena. La figura se detuvo a unos metros de él, y en ese momento, Pedro pudo ver claramente lo que era. No tenía un rostro, solo una masa de sombras en constante movimiento, pero en su centro había un vacío oscuro, un abismo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Pedro sintió que el pánico lo invadía, pero no podía moverse. La figura comenzó a susurrar de nuevo,
esta vez con una voz clara y penetrante que parecía resonar directamente en su mente. Era una voz que hablaba de promesas incumplidas, de deseos ocultos, de miedos profundos que Pedro ni siquiera sabía que tenía. «Ven», susurró la voz. «Únete a nosotros». Pedro sintió que su voluntad se debilitaba. Las palabras de Ana resonaban en su mente, pero ahora parecían lejanas, irreales. El cazador de almas había encontrado a su presa, y Pedro estaba atrapado en su trampa. La figura se acercó más, y Pedro sintió el frío de la muerte envolviéndolo, un frío que lo paralizaba, que lo sumergía en una oscuridad sin fin. Con un último esfuerzo, Pedro intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el abismo. En una noche clara de otoño, Clara y Luis, una pareja de aventureros y buscadores de experiencias fuera de lo común, recibieron una invitación que parecía sacada de una novela de terror, un fin de semana en un antiguo hotel remoto en las montañas. La invitación llegó sin remitente, con un elegante diseño en dorado que indicaba que el Hotel del Fin del Mundo, como se llamaba el establecimiento, estaba ofreciendo una estancia gratuita para una pareja afortunada. Intrigados por la idea de escapar de la rutina y explorar algo desconocido, decidieron aceptar la invitación sin dudarlo. El viaje hacia el hotel comenzó en un soleado sábado por la mañana. Clara y Luis tomaron su coche y se dirigieron por un serpenteante camino de montaña, rodeado de bosques densos que parecían susurrar secretos antiguos. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba de verde vibrante a tonos dorados y rojizos, señal de que el otoño estaba en pleno apogeo. El aire se volvía cada vez más fresco, y la carretera más solitaria. Clara y Luis estaban emocionados, pero una ligera sensación de inquietud comenzó a instalarse en el fondo de sus mentes. Después de varias horas de conducción, llegaron a un desvío que los llevó a un camino aún más estrecho. Los árboles se alineaban a ambos lados, formando un túnel natural que parecía llevarlos hacia un destino desconocido. Finalmente, el camino desembocó en una explanada abierta, al fondo, se alzaba el Hotel del Fin del Mundo. El hotel era una construcción antigua y majestuosa, con una arquitectura que evocaba tiempos pasados. Sus muros de piedra, cubiertos de hiedra, y sus ventanas con marcos de madera tallada le daban un aire de elegancia decadente. La entrada estaba adornada con una gran puerta de roble, que se abría a un vestíbulo impresionante, con un techo alto y candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida y difusa. A pesar de su belleza, había algo inquietante en la atmósfera, como si el tiempo se hubiera detenido en el umbral del hotel. El recepcionista, un hombre mayor con una apariencia impecable y una expresión que no revelaba ninguna emoción, los recibió con una sonrisa profesional. Les entregó una llave dorada y les indicó que su habitación estaba en el tercer piso. Clara y Luis se dirigieron al ascensor, un antiguo aparato de hierro forjado que parecía funcionar con una mecánica arcaica. Al llegar a su habitación, Clara y Luis se encontraron con una suite espaciosa y lujosa, decorada con muebles antiguos y cortinas de terciopelo. La vista desde la ventana era impresionante, con un paisaje montañoso que se extendía hasta el horizonte. Sin embargo, a medida que se acomodaban, Clara notó algo peculiar en la habitación. Una serie de retratos antiguos colgaban en las paredes, todos con rostros serios y miradas enigmáticas. ¿No te parece extraño?, preguntó Clara, señalando los retratos. Luis se acercó a observarlos. Quizás son solo decoraciones antiguas. El hotel es viejo, después de todo. Esa noche, después de una cena elegante en el restaurante del hotel, Clara y Luis decidieron explorar el lugar. El hotel parecía casi vacío,
con la mayoría de las habitaciones deshabitadas. Decidieron visitar la biblioteca, un espacio oscuro y acogedor, lleno de libros encuadernados en cuero y sillas de cuero desgastado. Mientras exploraban la biblioteca, Clara encontró un diario antiguo entre los estantes. El libro estaba cubierto de polvo y tenía una cubierta de cuero desgastada. Abrió el diario con curiosidad y comenzó a leer. El diario pertenecía a un antiguo huésped del hotel, fechado a principios del siglo XX. A medida que Clara leía, descubrió relatos inquietantes sobre desapariciones inexplicables y extrañas apariciones en el hotel. El escritor hablaba de una sensación constante de ser observado, de puertas que se abrían solas y de ecos de voces que resonaban en los pasillos vacíos. A medida que avanzaba en la lectura, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luis, notando la expresión preocupada de Clara, se acercó y miró por encima de su hombro. ¿Qué pasa?, preguntó. Clara le mostró el diario, y Luis también se sintió inquieto al leer los relatos. Es solo un diario antiguo. Quizás el huésped estaba loco o tenía una imaginación muy activa, dijo Luis tratando de restar importancia. Vamos, volvamos a nuestra habitación y olvidemos esto. Regresaron a su suite, pero la atmósfera en el hotel había cambiado. El aire parecía estar cargado de una densidad incómoda, y los sonidos de la noche se amplificaban en el silencio. Mientras se preparaban para dormir, el reloj en la pared comenzó a sonar a la medianoche, marcando la hora con un gong profundo que resonaba en los pasillos. A la mañana siguiente, Clara y Luis se despertaron con una sensación de malestar. El desayuno en el comedor del hotel fue silencioso, con solo un par de otros huéspedes presentes, que parecían igual de reservados y distantes. Clara y Luis decidieron que lo mejor sería pasar el día explorando los alrededores, tratando de despejarse. Mientras paseaban por el bosque cercano, Clara comenzó a sentirse extrañamente observada. A cada paso, sentía que alguien los estaba siguiendo, pero cuando se giraban, no había nadie a la vista. Luis también notó la extraña sensación, pero trató de mantener la calma. De regreso al hotel, el ambiente parecía aún más inquietante. Las luces parpadeaban en algunos de los pasillos, y el aire se había enfriado notablemente. Decidieron regresar a su habitación para descansar antes de la cena. Esa noche, Clara tuvo dificultades para dormir. Las sábanas estaban frías y el colchón parecía más duro de lo habitual. Mientras daba vueltas en la cama, escuchó un leve susurro proveniente del pasillo. Al principio pensó que era solo el viento, pero el susurro se hizo más claro y más insistente. Decidió levantarse y verificar qué estaba causando el ruido. Al abrir la puerta de su habitación, se encontró con un pasillo vacío y oscuro. El sonido parecía provenir de un antiguo salón de baile al final del corredor. Clara se acercó cautelosamente. Al abrir la puerta, se encontró con una sala llena de muebles cubiertos de sábanas blancas, como si el lugar hubiera sido abandonado repentinamente. Mientras exploraba la sala, Clara notó que uno de los espejos en la pared reflejaba algo que no estaba en la sala, una figura sombría de pie en el umbral de la puerta, con una apariencia etérea y difusa. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Su corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de ella. Regresó corriendo a su habitación y despertó a Luis, contándole lo que había visto. Luis, aún medio dormido, trató de calmarla. Debe ser solo tu imaginación. Quizás estés cansada o el sueño te esté afectando, dijo, aunque él mismo estaba inquieto. La siguiente noche, Clara y Luis decidieron permanecer en la habitación, tratando de ignorar la creciente sensación de desasosiego. Sin embargo,
El reloj volvió a sonar a la medianoche, y el aire en la habitación parecía volverse cada vez más pesado. A las 3 de la mañana, el sonido de pasos arrastrándose en el pasillo despertó a Luis. Decidió investigar, aunque Clara se quedó temblando en la cama. Luis abrió la puerta y salió al pasillo, que estaba ahora en completa oscuridad. La luz de las lámparas parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Los pasos continuaron, acercándose lentamente hacia él. Luis siguió el sonido hasta el vestíbulo principal del hotel. Allí, el ambiente estaba sombrío y silencioso. Las luces estaban apagadas, y la sala estaba vacía. Luis caminó hacia el gran espejo del vestíbulo, que reflejaba una imagen distorsionada del espacio. Mientras observaba su propio reflejo, notó algo que no estaba en la sala, una figura oscura que se movía detrás de él, pero cuando se giró, no había nadie allí. De repente, el espejo comenzó a agrietarse, y Luis vio la figura de una mujer con un vestido antiguo y un rostro cubierto de lágrimas. La figura parecía estar atrapada detrás del cristal, su mirada suplicante implorando ayuda. Luis retrocedió horrorizado y trató de despertar a Clara, pero al regresar a la habitación, encontró que ella ya no estaba allí. Con el corazón acelerado, Luis buscó a Clara por todo el hotel. Los pasillos estaban vacíos y desiertos, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Finalmente, encontró una nota en la puerta de su habitación, escrita a mano con una caligrafía elegante pero temblorosa. No salgas de tu habitación después de la medianoche. El hotel se alimenta de aquellos que buscan respuestas. Tu compañera ha sido tomada. Solo hay un camino de regreso, confronta lo que acecha en la oscuridad o quedas atrapado aquí para siempre. Luis, desesperado y aterrado, regresó a la biblioteca, donde había encontrado el diario la noche anterior. Revisó las páginas con prisa, buscando alguna pista sobre cómo escapar. Encontró una entrada final, escrita en tinta roja y desdibujada. El hotel se alimenta de almas temerosas. Solo aquellos que enfrentan sus miedos pueden escapar. Busca el faro en la cima de la montaña. Allí encontrarás la llave para liberarte. Luis recordó que había visto un viejo faro en las cercanías del hotel durante el viaje de llegada. Sin perder tiempo, se dirigió hacia el faro, atravesando el bosque oscuro y escalando la montaña bajo la luz de la luna. El faro estaba en ruinas, con su estructura derrumbada y llena de telarañas. Luis entró, buscando desesperadamente la llave mencionada en el diario. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado aumentaba. Las sombras parecían moverse y formar figuras que susurraban palabras incomprensibles. Finalmente, encontró una pequeña caja en el suelo, cubierta de polvo y telarañas. Dentro de la caja había una antigua llave dorada y una nota que decía: la llave de tu libertad. Solo libérala al amanecer y tu camino será revelado. Luis salió del faro justo antes del amanecer, sosteniendo la llave en la mano. Cuando llegó al hotel, el sol comenzaba a salir y la atmósfera parecía menos opresiva. Corrió hacia la entrada del hotel, donde vio a Clara esperando en el vestíbulo, con una expresión de alivio y esperanza. Luis insertó la llave en la cerradura de la puerta principal del hotel. A medida que giraba la llave, un sonido mecánico resonó, y las puertas del hotel comenzaron a abrirse lentamente. La luz del sol inundó el vestíbulo, disipando las sombras y revelando la belleza del hotel en su estado original, sin el aire de maldad que había sentido durante su estancia. Clara y Luis salieron del hotel, dejando atrás el lugar que había intentado atraparlos. Mientras se alejaban, el hotel del fin del mundo parecía desvanecerse, como si se fundiera con el paisaje montañoso.
De regreso a la ciudad, la experiencia los dejó profundamente afectados. Aunque intentaron hablar con otros sobre su aventura, nadie les creyó. El hotel desapareció sin dejar rastro, y las montañas que lo rodeaban volvieron a ser un lugar común, sin señales de la pesadilla que había tenido lugar allí. Clara y Luis nunca volvieron a buscar aventuras similares. La experiencia en el Hotel del Fin del Mundo les enseñó que algunos lugares están mejor dejados en el olvido, y que a veces, enfrentar los miedos más profundos es la única manera de encontrar la salida. Laura y Daniel eran una pareja joven, con apenas unos meses de relación, que compartían una pasión inusual por lo macabro y lo desconocido. Les encantaba explorar lugares abandonados, ver películas de terror y contar historias de fantasmas bajo la luz tenue de las velas. Fue por esa afinidad que Daniel, buscando hacer algo especial para el cumpleaños de Laura, planeó una cita diferente, algo que coincidiera con sus intereses. Después de reflexionarlo durante días, se le ocurrió una idea que estaba seguro que la sorprendería: una cita nocturna en un cementerio, un lugar que había escuchado era famoso por su historia oscura y eventos inexplicables. El cementerio en cuestión, ubicado a las afueras de la ciudad, era antiguo y estaba rodeado de leyendas que hablaban de espíritus errantes y apariciones misteriosas. Según se decía, el lugar había sido fundado en el siglo XIX, y durante décadas, había sido el escenario de numerosos eventos inexplicables que hicieron que la gente lo evitara, especialmente de noche. Daniel, entusiasmado por la idea, se aseguró de preparar todo para que la noche fuera memorable. El día del cumpleaños de Laura, Daniel la recogió en su coche y le dijo que tenía una sorpresa especial. Laura, intrigada, intentó adivinar qué había planeado, pero Daniel mantuvo el secreto hasta que llegaron a la entrada del cementerio. Cuando Laura vio las altas rejas de hierro y los árboles nudosos que se alzaban como guardianes silenciosos del lugar, esbozó una sonrisa de emoción y nerviosismo. ¿De verdad vamos a entrar?, preguntó Laura, su voz mezclada de emoción y un poco de aprehensión. Claro que sí, respondió Daniel, sosteniendo su mano con firmeza. Prometo que será una noche que nunca olvidarás. La luna llena iluminaba el camino de entrada al cementerio, proyectando sombras alargadas y creando un ambiente de misterio. Daniel había traído consigo una linterna y una manta, y juntos se adentraron en el cementerio, caminando por los senderos de piedra que serpenteaban entre las tumbas y mausoleos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el ocasional ulular de un búho distante. Finalmente, encontraron un lugar adecuado cerca de un viejo roble, cuya base estaba rodeada de lápidas antiguas cubiertas de musgo. Daniel extendió la manta en el suelo, y se sentaron, abriendo una pequeña cesta que contenía vino, queso y algunas velas para añadir un toque de luz cálida a la fría noche. Mientras disfrutaban de su picnic improvisado, comenzaron a contar historias de terror, retándose mutuamente a ver quién podía contar la historia más aterradora. Laura, siempre amante de lo paranormal, relató la leyenda de una mujer que había sido enterrada viva en ese mismo cementerio hacía muchos años. La mujer, llamada Isabel, había sufrido un episodio de catalepsia, un estado en el que el cuerpo se vuelve rígido y sin signos vitales, y fue dada por muerta. Sin embargo, al despertar en su ataúd, en plena oscuridad y rodeada de tierra, comenzó a gritar y arañar la tapa, pero nadie la escuchó. Días después, cuando su tumba fue exhumada por razones desconocidas, encontraron la tapa del ataúd desgarrada por dentro y su rostro congelado en una mueca de terror. Desde entonces, según la leyenda, su espíritu vagaba por el cementerio, buscando vengarse de quienes la habían dejado morir.
Daniel escuchó la historia con una sonrisa, aunque no pudo evitar un ligero escalofrío. Decidido a mantener la atmósfera de la cita, le contó a Laura una historia propia, sobre un cuidador del cementerio que, según se decía, había desaparecido una noche mientras patrullaba el lugar. Se decía que en noches como esa, cuando la luna llena iluminaba el cementerio, aún se podían escuchar sus pasos arrastrándose por los senderos, y su figura se aparecía entre las tumbas, buscando a aquellos que se atrevían a interrumpir su descanso. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera del lugar parecía volverse más densa. El viento comenzaba a soplar con mayor intensidad, haciendo que las ramas de los árboles se mecieran y crujieran, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Las velas que Daniel había encendido titilaban, proyectando figuras danzantes en las lápidas cercanas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laura de repente, mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados. Daniel levantó la cabeza, prestando atención. Durante un momento, solo se escuchó el susurro del viento y el crujir de las hojas, pero entonces ambos escucharon un leve sonido, como un gemido distante, casi un susurro. Debe ser el viento, dijo Daniel, tratando de sonar despreocupado, aunque no pudo evitar sentirse incómodo. Pero el sonido persistió, y a medida que prestaban más atención, se dieron cuenta de que no era solo el viento. Era un lamento suave, como un gemido que parecía provenir de algún lugar profundo dentro del cementerio. Laura apretó la mano de Daniel, y ambos se miraron en silencio, sus corazones comenzando a latir con más fuerza. Quizás deberíamos irnos, sugirió Laura, su voz temblando ligeramente. Daniel asintió, pero antes de que pudieran moverse, el lamento se transformó en un sonido más claro, como si alguien estuviera llorando. Los dos se quedaron congelados, mirando en la dirección de donde provenía el sonido, hacia una antigua cripta ubicada al otro lado del cementerio. La cripta, construida en piedra gris y cubierta de enredaderas, parecía una boca oscura que se abría en la noche, y de su interior parecía emanar ese lamento espeluznante. ¿Deberíamos investigar?, preguntó Daniel, aunque la duda y el miedo eran evidentes en su voz. No sé si es buena idea, respondió Laura, aunque la curiosidad la impulsaba a saber más. Finalmente, impulsados por una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de obligación, decidieron acercarse a la cripta. La linterna de Daniel iluminaba el camino, pero la luz parecía tenue y débil frente a la oscuridad que los rodeaba. Cada paso que daban hacia la cripta hacía que el lamento se volviera más claro, hasta que llegaron a la entrada, donde el sonido era casi ensordecedor. La puerta de la cripta estaba entreabierta, lo que les permitió vislumbrar un interior oscuro y sombrío. Daniel levantó la linterna para iluminar el interior, revelando una escalera que descendía hacia las profundidades. A medida que la luz se adentraba en la cripta, el lamento cesó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Creo que deberíamos irnos, dijo Laura, esta vez con más urgencia en su voz. Pero antes de que pudieran dar media vuelta, una ráfaga de viento golpeó la puerta de la cripta, haciéndola abrirse de par en par con un chirrido ensordecedor. Ambos saltaron del susto, y la linterna de Daniel parpadeó, amenazando con apagarse. En ese momento, Laura sintió algo frío rozar su mano. Miró hacia abajo y vio que una bruma blanca, casi translúcida, comenzaba a rodear sus pies. La niebla subió lentamente, envolviéndolos y haciendo que el aire se volviera denso y pesado. A medida que la niebla se elevaba, comenzaron a escuchar susurros en un lenguaje que no podían comprender, voces que parecían venir de todas direcciones a la vez. Las voces eran inquietantes, llenas de desesperación y dolor. «Tenemos que salir de aquí», gritó Laura, su voz llena de pánico.
Intentaron correr, pero la niebla era espesa y parecía aferrarse a ellos, ralentizando sus movimientos. Las sombras de la cripta parecían alargarse y moverse por sí solas, formando figuras que se acercaban lentamente. Las voces se intensificaron, como si miles de personas estuvieran murmurando a la vez, sus lamentos llenando el aire con un terror palpable. De repente, una de las figuras en la niebla tomó una forma más definida. Era una mujer, con el cabello enmarañado y un vestido blanco desgarrado, su rostro pálido y desfigurado por el sufrimiento. La figura se movió hacia Laura, extendiendo una mano huesuda y temblorosa, sus ojos vacíos y oscuros reflejando un dolor eterno. «¡Corre!», gritó Daniel, tirando de la mano de Laura con todas sus fuerzas. Lograron zafarse de la niebla y correr hacia la salida del cementerio, el miedo impulsándolos a moverse más rápido de lo que jamás habían corrido. La niebla y las voces parecían seguirlos, persiguiéndolos hasta que finalmente cruzaron las puertas del cementerio, dejando atrás ese lugar maldito. Solo cuando llegaron al coche, jadeando y con los corazones desbocados, se detuvieron para mirar hacia atrás. El cementerio estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido, pero sabían que lo que habían experimentado era real. Laura y Daniel se miraron, ambos temblando, sabiendo que nunca olvidarían esa noche. Con las manos temblorosas, Daniel arrancó el coche y se alejaron rápidamente del lugar, sin mirar atrás. La experiencia los marcó profundamente, y desde entonces, la oscuridad y el silencio les recordaban los lamentos que habían escuchado en la cripta. Aunque nunca volvieron a hablar de lo que sucedió esa noche, ambos sabían que habían estado en presencia de algo más allá de su comprensión, algo que nunca debería haber sido perturbado. Las leyendas sobre el cementerio se volvieron más reales para ellos, y la historia de Isabel, la mujer enterrada viva, se convirtió en una advertencia. A partir de esa noche, su pasión por lo macabro se transformó en un miedo profundo a lo desconocido, y juraron no volver a acercarse a un lugar tan lleno de muerte y desesperación. Con el tiempo, Laura y Daniel se distanciaron. La experiencia en el cementerio había dejado una huella imborrable en ambos, y la relación que una vez estuvo basada en la emoción compartida por lo oscuro y lo macabro, se transformó en un recordatorio constante de lo que nunca debieron haber explorado. Cada vez que uno mencionaba algo relacionado con lo paranormal, el otro se estremecía, reviviendo los horrores de esa noche. A pesar de sus esfuerzos por olvidar, el recuerdo de la figura en la niebla y los lamentos persistentes los perseguía en sueños. Laura comenzó a ver sombras en los rincones de su habitación por la noche, y Daniel desarrolló un miedo irracional a los lugares oscuros y cerrados. Ambos intentaron buscar respuestas, pero cuanto más investigaban sobre el cementerio, más descubrieron sobre su historia oscura y las muchas almas inquietas que parecían habitarlo. Finalmente, Laura decidió mudarse a otra ciudad, buscando alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Daniel, por su parte, se sumergió en su trabajo, tratando de mantener su mente ocupada y lejos de los recuerdos que lo acosaban. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo, ambos sabían que la experiencia en el cementerio había dejado una marca imborrable en sus almas, una marca que nunca podrían borrar. Los dos se preguntaron durante mucho tiempo qué era realmente lo que habían encontrado esa noche. ¿Era Isabel buscando venganza por su trágico destino? ¿O era algo más antiguo y oscuro, una presencia que se alimentaba del miedo y la desesperación de los vivos? Nunca encontraron respuestas definitivas, y quizás, pensaban, eso era lo mejor. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían volver a cerrarse. Así, la historia de Laura y Daniel se convirtió en otra leyenda relacionada con el cementerio, contada por aquellos que buscaban emociones fuertes, pero con una advertencia clara:
Nunca subestimes el poder de los muertos, y nunca, bajo ninguna circunstancia, perturbes su descanso.